María Marta Zapata es profesora en Ciencias Pedagógicas y fundadora del Centro de Enriquecimiento para el Potencial del Aprendizaje, CEPA, en Mendoza, Argentina. Es además autora del programa psicopedagógico Claves para el Éxito Universitario, el cual combina las experiencias de más de 2.100 estudiantes universitarios procedentes de distintas carreras y universidades. Fue capacitada en Israel, México, Francia y Chile en la teoría de la modificabilidad estructural cognitiva y en la evaluación del enriquecimiento instrumental desarrollada por el profesor Reuben Feuerstein. Los principales aportes de esta teoría consisten en reconocer la inteligencia como un proceso flexible y modificable, en lugar de algo fijo. Este enfoque permite desarrollar prácticas para mediar las funciones cognitivas de los estudiantes y lograr un aprendizaje mucho más efectivo. Mi nombre es María Marta Zapata. Soy licenciada en psicopedagogía y quiero compartir con ustedes el trabajo que realizo con estudiantes universitarios. Creo un programa que se llama Claves para el Éxito Universitario. Antes de abordar estas distintas claves, es importante ver que la realidad del estudiante universitario no puede ser abordada solo desde lo psicológico porque dejaría sin atender aspectos relacionados con el aprendizaje, ni tampoco solo desde lo pedagógico porque dejaríamos de ver temas personales que podrían estar entorpeciendo el aprendizaje. Por lo tanto, vamos a ver estos tres tipos de claves. Las claves para crecimiento interior, que sería dentro del área socioafectiva, las claves para un estudio eficiente, que sería dentro del área pedagógica, y por otro lado están las claves para un razonamiento eficiente, que sería el área de razonamiento, lo cognitivo. ¿Para qué? Para que el estudiante universitario alcance el éxito personal y académico y desde la excelencia haga un aporte constructivo a la sociedad. Vamos a empezar con las claves para un crecimiento interior que son muy importantes para elevar el rendimiento académico. Algunas de estas claves son el ser protagonista, que cosechamos lo que sembramos, la autoestima y la aceptación, la misión en la vida, también el cultivar la vida interior, perdonarnos y perdonar a otros, respetar a la autoridad, el ser protagonista. Un estudiante que se posiciona como protagonista es aquel que se sabe creador de su propia realidad, que sabe que los cambios en su vida dependen del mismo, que se ocupa. En cambio, el estudiante que se posiciona como víctima se libera de responsabilidades, cree que los cambios en su vida dependen de los demás y echa la culpa. Por ejemplo, ¿te ha pasado que le echas la culpa a un profesor porque no te fue bien en un examen? Bueno, eso es posicionarse como víctima. El lenguaje de una persona protagonista o proactiva es yo puedo, quiero, elijo. En cambio, el de una persona que se posiciona como víctima es más bien tengo que estudiar, debo estudiar, no me queda otra que estudiar, y eso está mostrando cuál es la posición ante el estudio y ante la vida. Vamos con otra de las claves, que es la aceptación y la autoestima. Para que un estudiante sea exitoso en la universidad, es importante confiar en uno mismo y aceptar las propias luces y sombras, es decir, las virtudes y los defectos, y animarse a equivocarse. Es decir, encontrarse con su propia oscuridad, que les vaya mal en un examen y qué puedo aprender de eso. El alumno que se anima a fracasar, a que le vaya mal, es aquel que va a descubrir todo lo que es capaz de dar y puede aprender mucho de sus errores. Por otro lado, está el perdonarnos y perdonar a otros. Para avanzar en la universidad es clave perdonarse por los errores cometidos, por exámenes en los que les ha ido mal, o que no han podido avanzar. Es decir, que la receta perfecta para seguir estancado en la universidad es no perdonarse. Por eso el perdón a uno mismo es fundamental para avanzar, al igual que el perdón hacia los demás, hacia un profesor con el que me fue mal y especialmente hacia los padres, porque la felicidad se alcanza cuando uno está en paz con ambos padres, o por lo menos internamente agradecerles y saber que estamos con vida gracias a ellos, por más errores que hayan cometido. Eso ayuda a avanzar con más facilidad en la vida. Otra de las claves que es la misión, el propósito en la vida. Todos tenemos una misión y eso está relacionado con la felicidad. Es decir,
El doctor Seligman estudió qué es lo que hace que una persona sea feliz. Y después de una serie de investigaciones descubrieron que está la vida significativa, que es aquella persona que aplica sus fortalezas, tiene gratificaciones y las pone en función de una misión, de un fin que lo trasciende. Por eso te pregunto, ¿lo que estás estudiando está relacionado con tu propósito? ¿Vos te das cuenta que a través de tus estudios y cuando tú recibas te vas a poder ayudar a mucha gente y también te vas a realizar como persona? Es decir, que también te propongas o te preguntes si dejar una huella es importante para vos, qué tipo de huella querés dejar. Bueno, eso con respecto a la misión y que está asociada con la felicidad, porque cuando una persona tiene sentido en la vida, eso lo hace feliz. A diferencia de la felicidad pasajera, que está llena de placeres, como comer algo rico, pero igualmente dura un tiempo. Podemos cultivar nuestra vida interior, es decir, que como la realidad exterior refleja la realidad interior, cultivar la vida interior ayuda a avanzar, a sentirse bien, a estar en paz, y eso también ayuda a avanzar en los estudios. Por eso yo lo que les propongo es que se dediquen unos minutos por día, 10 minutos por día, 15, a hacer algún tipo de meditación, hacer respiraciones conscientes, tomar conciencia del presente, hacer visualizaciones donde también pueden ver cómo quieren que les vaya en la universidad. Vemos entonces que hay diferentes tipos de claves, como por ejemplo los pasos para estudiar materias teóricas. ¿Cómo se estudian materias más bien humanísticas? Primero, el primer paso es el vistazo, es decir, ojeo el material. Después viene una lectura general y luego una lectura analítica, que es cuando subrayás o resaltás las ideas principales. Una vez que eso ya esté, viene la representación de la información, que es a través, por ejemplo, de un esquema, donde construís eso que has aprendido. Y por otro lado, viene después la fijación, que es decir, en voz alta lo que has estudiado. Finalmente el repaso, que es revisar, leer lo que subrayaste, leer tu esquema y decirlo en voz alta. Estudiar no es solamente leer, eso sería fácil, solo comprender, sino que es importante internalizarlo. Si cuando vas a rendir un examen no te salen las palabras o no lo puedes decir, es porque no lo has aprendido del todo. Vamos con otra clave, que es avanzar o leer adecuadamente. Es decir, está la velocidad de la lectura, que sería la lectura mecánica, que es la cantidad de palabras que puedes leer, y un estudiante universitario puede leer hasta 300 palabras por minuto y eso ayuda a que ese estudio vaya más rápido. Y además está la lectura comprensiva, es decir, cuánto comprendes, entiendes de ese texto. Y en ese caso, por eso las ideas principales son importantes y está relacionado con la lectura comprensiva. Otra de las claves es que aprendas a tomar apuntes. Otra de las claves es que aprendas a probar evaluaciones. Hay distintas recomendaciones que te pueden ayudar a rendir bien. No solamente estudiar, sino también cómo ir preparado a rendir el examen. Hay otras claves que son las condiciones para estudiar y para aprobar evaluaciones, que son, por ejemplo, los paradigmas. Los paradigmas son las creencias, es la interpretación que hacemos. Depende de lo que yo piense que es el estudio, van a ser las consecuencias, es decir, va a ser la actitud y va a ser la conducta. Por eso te pregunto, ¿qué es el estudio para vos? ¿Con qué lo asocias? Depende con qué lo asocies, van a ser las consecuencias. Si el estudio para vos es un peso, un sacrificio, algo muy difícil de llevar, y eso va a estar en una actitud negativa y probablemente no estudies todo lo que tengas que estudiar. Por eso lo que te propongo es que cuestiones esos paradigmas. ¿Qué significa estudiar? Estudiar es una posibilidad que tenés para realizarte como persona y para ofrecer un buen servicio. Otra de las condiciones es la motivación, es decir, ¿para qué estudias? Todo lo que hacemos es movido por algo y depende de qué nos mueve, esas son las consecuencias. Por ejemplo, no es lo mismo
ayudar a alguien porque me siento culpable, porque quiero quedar bien, o ayudar a alguien porque de corazón me nace que esa persona esté bien. Las consecuencias van a ser muy diferentes. Por lo tanto, te pregunto, ¿para qué estudias? Qué pregunta, ¿no? Y si estudias para probar, para obtener un título, para ganar dinero, para conformar a los demás, para saber demostrar que sabes, y para hacer algo, por eso lo he hecho de hacer algo, esas motivaciones son motivaciones que no te llevan por buen camino. Te va a hacer el estudio muy dificultoso y el estudio pesado. Todo eso es muy bueno que lo logres, pero no tiene que ser la verdadera motivación. Esas son las consecuencias de otras motivaciones más profundas, más nobles. Por ejemplo, estudiar para aprender, estudiar para servir, estudiar para mejorar tu condición, estudiar para realizarte como persona. Son motivaciones que te van a sostener, te van a permitir sostener en tus estudios. Por otro lado, también está la disciplina. Esa es otra condición. Lo que yo veo muchas veces es que los estudiantes quieren obtener grandes resultados mucho haciendo poco. Es decir, si querés llegar a la cima de la montaña, y hay que caminarla. Y caminarla con alegría, con esfuerzo, no con sacrificio, pero sí con esfuerzo. Y sabiendo que el estudio implica dedicación de tu parte. Por eso es más importante la disciplina que la inteligencia. Por otro lado, también está el que sepas planificar el tiempo. También dentro del tiempo es que vos lleves una vida armoniosa. Eso significa no solamente estudiar, sino también significa desarrollar otras áreas en tu vida, como la dimensión física, haciendo deporte, alimentándote sanamente, tomando un buen desayuno, por ejemplo. Después está la dimensión socioemocional, teniendo buenos vínculos, una buena relación con tu familia, con tus amigos, con los profesores. Por otro lado está la dimensión espiritual, que es la relación con tu propio espíritu, con la fuente, con Dios, en lo que creas, que te permita desarrollar esta dimensión. Esta dimensión espiritual se puede desarrollar simplemente estando en la naturaleza y teniendo momentos de silencio. No con el teléfono celular, pero sí conectándote con la naturaleza, haciendo meditación, respiraciones conscientes. Todo eso ayuda a evolucionar en lo espiritual, que también es importante. Y por último está la dimensión mental, que la dimensión mental está relacionada con la inteligencia, por ejemplo, en tu caso, con tus estudios. ¿Cómo planificar el tiempo? A ver, se recomienda estudiar. A ver, los primeros 15 minutos son de aprestamiento. Es un momento donde estás entrando en calor para empezar a concentrarte. Luego vienen unos 30 minutos aproximadamente donde tenés la máxima concentración. Luego te recomiendo que te tomes unos 5 minutos, pero solamente para mirar por la ventana o distraerte un poquito, y luego seguir estudiando unos 40 minutos más, que eso te va a permitir un máximo aprendizaje. Y luego ya empieza a decaer y te puedes tomar un recreo de unos 15 minutos, 20 minutos, un poquito más. Eso depende de cómo vos te sientas, por eso yo te propongo que vayas viendo cuándo te concentras más o menos. También puede ser que estudies 1 hora y te tomes 10 minutos de recreo. Eso también puede ser. ¿Por qué? Porque para aprender es importante el modo concentrado, enfocado y el modo difuso. El modo enfocado implica mucha concentración de tu parte, sin mirar el teléfono celular, sin nada, estudiar solamente. Pero también es importante el modo difuso, porque el modo difuso es el que te permite la creatividad, es el que te permite unir las ideas, relacionar. Por eso el modo enfocado apunta a la productividad y el modo difuso apunta a la creatividad. Ambos son muy importantes para aprender. Además de todas estas claves que hemos visto, dentro de las condiciones también está, como dije antes, el deporte, el ejercicio físico. Es fundamental dedicarle tiempo también a eso. Por otro lado, vamos a ver ahora cuáles son las claves para un razonamiento eficiente, que sería lo cognitivo. Se ha descubierto que el ser humano tiene un potencial mayor del que suele manifestar.
Y para eso necesitamos llevar a cabo ciertos pasos para usar verdaderamente nuestra inteligencia. Es decir, desarrollar hábitos de trabajo intelectual. Por ejemplo, primero leer la consigna, luego ver la información, qué datos me da ese ejercicio, después pensar en qué estrategias puedo usar, luego resolver, después revisar y eso me lleva al éxito. Por eso les propongo que se acuerden de la palabra cierre y lo apliquen ante los exámenes, los trabajos prácticos, cualquier ejercicio. Es importante reducir la impulsividad, controlarla, tomarse tiempo para pensar. Porque es importante que sepas que vos sos tu propio mediador, es decir, que te incentives a estudiar, que te incentives a razonar. Y también se ha descubierto que hay funciones cognitivas deficientes, como diría el profesor Feuerstein, que son las que impiden o de alguna manera obstaculizan tu aprendizaje. Por eso, hacer el esfuerzo de empezar a corregirlas. ¿Por qué? Porque al corregirlas podemos expresar nuestras capacidades. Y entre estas funciones cognitivas que se manifiestan en las tres fases del acto mental, la entrada, la elaboración y la salida, si las vas corrigiendo, vas a notar una gran diferencia en cómo comprendes el material de estudio, cómo razonás, cómo relacionás. Por ejemplo, una función cognitiva deficiente es la impulsividad al incorporar la información. En la fase de entrada sería eso, en la fase de elaboración sería el no planificar lo suficiente, en la fase de salida sería responder demasiado rápido. Por eso te invito a que seas optimista, tengas esperanza y te dediques a mejorar en tus estudios. Entonces, vamos a hacer un repaso que para elevar el rendimiento académico es importante tener en cuenta las tres claves. Las claves para el crecimiento interior, que es trabajar en lo personal, las claves para un estudio eficiente y las claves para un razonamiento eficiente. Aplicando estas distintas claves, te va a ir muy bien. Así es que adelante, confía en vos y te deseo lo mejor.